buenos días. Estamos en el VDS, que es un evento que junta las mayores startups y potencias empresariales de toda Valencia. Viene mucha gente de fuera, como Metricool y otras startups súper relevantes. Y vamos a ver quién hay por ahí, enseñaremos el stand. Viene todo el equipo de la cátedra junto a su presidente, veremos a ver si podemos entrevistarlos y espero que os guste, es un evento único en el año. Vamos a ver qué se cuece. Varios datos relevantes sobre este evento es que es la 8ª edición que se realiza, también junta ponencia. Viene gente como los chicos de Tengo un Plan, un podcast que os recuerdo que en el canal de ADN Emprendedor de la Cátedra Cultura Empresarial acabamos de subir 2 pedazos de podcast y aparte de todos los que tenemos con Rafael Juan, Vicente Ruiz y demás empresarios valencianos muy top. Dejo con unas entrevistas. Intentando lanzar sus negocios, ¿no? Pensar un poco esperanzador de vale, pues ¿cómo los animarías, ¿no? A que empiecen con proyectos? Pues nosotros los animamos mucho porque es nuestra misión, pero en este caso yo que he llegado aquí hace unos momentos, yo creo que esto se anima solo. Hay una animación aquí dentro que se contagia. Ver de la gente cómo disfruta de lo que ha hecho, de sus éxitos, de sus iniciativas, de sus aportaciones. Yo creo que solamente estar por aquí los 2 días ya les va a animar bastante y les van a convencer que lo que están haciendo ellos vale la pena porque otros que lo han hecho antes lo justifican con sus propias demostraciones de que ha valido la pena lo que hacen. Con lo cual yo creo que es bastante motivo para animarse. Vale, empezamos un poco de por qué consideras que es importante que la cátedra esté en un lugar como VDS. Bueno, el Digital Summit representa un poco toda la síntesis de lo que es la cátedra. Está la universidad, está el emprendimiento, está el startup, están las instituciones, con lo cual en la cátedra de alguna manera lo que hacemos es aglutinar todo esto para fomentar el emprendedurismo. El emprendedurismo requiere lógicamente de todos estos ámbitos, estos hemisferios donde se tiene que desarrollar su actividad, con lo cual es perfectamente adecuado que estemos. Y va a ser un honor estar dentro del entorno de la universidad como siempre. Además, bueno, para nuestros jóvenes alumnos y para la gente que emprende, venir aquí, que es una feria de exposición, un estímulo para muchos de ellos saber lo que otros han hecho ya hace que van por delante, y aquí hay una serie de stands muy interesante para cualquier joven que quiera emprender. Sí, estamos con Carmen, alumna, que nos va a comentar cuál es su proyecto. Pues estoy trabajando con estudiantes y también con fundadores de startups y les estoy ayudando como coach. Y venir aquí al VDS, ¿cómo crees que va a afectar a tu proyecto? Pues mucho porque realmente todos los fundadores de startups son potencialmente gente con la que puedo trabajar. Entonces he venido para ver primero la innovación, las tendencias, conocer todas las startups también locales y establecer contactos. Y veo que hay mucho obviamente de ella. Y también más generalmente me interesa ver las tendencias de innovación en la industria, también había temas de educación, o sea, es muy variado. ¿Y tu proyecto cómo lo ves de aquí a 5 años? Bueno, igual 5 años es demasiado, pero ¿cómo lo ves en un futuro? Bueno, pues me gustaría mucho haber ayudado al ecosistema y a muchas startups a crecer, porque realmente el área en la que me estoy centrando, trabajando con fundadores de startups. Entonces, me hubiera gustado ayudar a hacer crecer el ecosistema a través de trabajar con sus fundadores para que ellos crezcan. Borja, fundador de Fending, cuéntame un poquito de tu proyecto. ¿Qué tal? Bueno, oye, muchas gracias por esta entrevista. Nosotros en Fending lo que tenemos es un software para gestionar y dinamizar comunidades profesionales, como puede ser un alumni de una universidad, una asociación empresarial, un club de negocio, un colegio profesional, todo lo que es una organización que necesita gestionar y dinamizar a lo que son sus asociados, sus miembros, vamos, las personas que forman parte de ello. Bueno, has acudido a este evento, imagino que tendrá algo de especial. ¿Por qué has acudido aquí? Bueno, nosotros hemos acudido aquí primero porque somos miembros de Startup Valencia, ¿no? Como startup valenciana
que tienes que estar, ¿no? En Startup Valencia. Tenemos un pod que vamos a estar tanto hoy como mañana, y porque al final es el ecosistema emprendedor, la feria más importante, te diría yo, de España, y en la que nos sentimos como en casa, y es el lugar perfecto para conocer a inversores, conocer a emprendedores, incluso también, pues oye, intentar vender, ¿no? Que eso es importante. Estás hablando de crear puentes, emprendedores y demás. ¿Conoces la cátedra? Yo conozco la cátedra, sí, hacéis una labor muy importante, 25 años creo que habéis cumplido. Sí. De conectar alumnos, alumni, patronos, empresas. Al final vosotros lleváis 25 años conectando y aportando valor a todas estas personas, tanto empresas como alumnos y alumnis que forman parte de la cátedra, y que tan importante es la labor que hacéis vosotros de cara a vuestra comunidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Borja. Y estamos con un antiguo alumno, Abde. ¿Cómo conociste la cátedra? Bueno, yo conocí a la cátedra a través de un mentor que tenía, Fernando Ribelles. Le doy las gracias en público, que me ayudó durante mi proyecto. Y bueno, a raíz de eso hice la inscripción, ¿no? Y gracias a Dios me aceptaron durante el proceso. Entonces tuve la oportunidad de participar en un curso, sobre todo que me dio muchas visiones de los empresarios que hablaban, y a través de eso conocí la cátedra. He visto que todos son buenas palabras. ¿Tú se lo recomendarías a algún joven que quiera emprender? Absolutamente, le recomendaría, porque el valor que se aporta y la información que se aporta en la cátedra, te aseguro que es muy difícil o que no se puede conseguir en ninguna otra parte. Muchísimas gracias, Abde. Ya la veis hoy.